Presentamos como homenaje a la memoria del doctor Jorge Eliezer Gaitán en el 20º aniversario de su sacrificio la presente antología oratoria como testimonio de la actualidad de su pensamiento y de sus luchas. Queremos con ella que las gentes quienes le acompañaron en su batallar rememoren sus tesis e ideales y que las nuevas generaciones encuentren en ella una fuente para nutrir sus esperanzas. Y se nos ha querido por eso calumniar en todas las formas, para sembrar en el ambiente el criterio de que somos un movimiento desbordado, anárquico y violento. Y la oligarquía conservadora y liberal conjugan el mismo lenguaje. Y saben que ese es un recurso bajo y menesteroso. 2 años de este grandioso movimiento que ha presentado manifestaciones, movimientos populares que la historia de Colombia no registraba, y apenas si un insensato en Cali lanzó una piedra. Volare vivo aroda bresno con amano en estis, que base son aivados. Yo soy sionista o comunista o gaitanista que la haya lanzado. Y se eleva eso como un motivo doctrinario para oponerse a nuestra doctrina y a nuestra batalla. Como si alguien desconociera lo que son las batallas políticas en Inglaterra y en Francia, y en Estados Unidos y en Italia, y en América toda. Como si aquí yo no hubiera sentido en las calles y en las plazas en mis tiempos de muchachada el fuego de las pistolas conservadoras en el propio corazón de la capital de la República. Como si no pudiera calificar la doctrina conservadora por la cal y el tubo de acueducto que sufrimos. Como si yo pudiera hablar del partido conservador por la sangre derramada vilmente del general Durán. Como si no pudiera hablar del partido conservador por la sangre de las bananeras o la sangre de los obreros sacrificados en Barranca o en Bogotá. Yo no cometo esas injusticias porque soy repugnante a la noción moral, y yo tengo una fe profunda en que el equilibrio moral se cumple con la misma y inexorable realidad que el equilibrio biológico, que el equilibrio fisiológico, que el equilibrio cósmico. Porque es que yo no soy transigente de ahora. Yo tengo para orgullo mío que cuando era un muchacho de universidad en el 2º año y se desarrollaba con conveniencias para mi partido una campaña contra Marcos Fidel Suárez, cuando yo la creía injusta, el primer artículo de mi vida en defensa, no de un conservador, sino de un hombre justo, ultrajado por sus propios partidarios y mis copartidarios. El primer artículo, digo, que escribí, que mi pluma escribió, fue un editorial del Nuevo Tiempo, recogiendo esa injusticia contra Marcos Fidel Suárez. Y me parece que soy un hombre que un día en el Consejo de Ministros, cuando un modesto juez conservador era sometido a la calumnia por razón de sus actuaciones, y yo sabía que era injusto y que él era justo, planteó en un Consejo de Ministros su retiro. Si no se rectificaba aquello para salir a defender la honra de un humilde juez conservador, porque el hecho moral del juez conservador estaba para mí por encima de todas las demás conveniencias, ya que la moral para mí representa algo que no tiene una objetividad conservadora, una objetividad liberal. Y entonces se nos ha calumniado, dice por violencia. No, yo no he dicho que no estamos en las elecciones.
Estamos en una revolución y un movimiento electoral como piensa la oligarquía conservadora y la oligarquía liberal. Yo sé que el problema del joven rey no está el más joven. Y se hace una esclavitud por conservadores, por oligarcas, conservadores y liberales. Un temor satánico a la posibilidad de llegar al gobierno. Comunismo, socialismo, anonadamiento de toda la estructura jurídica y económica de este país. Como si un hombre de mi responsabilidad y de mis estudios pudiera pensar que a un pueblo se le vuelve de un momento a otro. Incapacidad para detener al pueblo que me sigue, porque ellos tienen un gran desprecio por su pueblo y no lo conocen. Y yo sé que no hay pueblo más dócil, y más dúctil, y más grande que este pueblo nuestro al cual le han querido quitar la conciencia de su valor para usufructuarla personalmente incluso. Y por eso habla, por eso desprecia las manifestaciones, por eso este conjunto inmenso de gente que me oye aquí y en todo el país nada vale. Por eso se lo callan, por un gran desprecio. Inspirados en Reilly de Bourmont y en Anatole France, y en D'Annunzio y en la época parnasiana, se han parado sobre esos libros de decadencia para mirar desdeñosamente estas mesnadas de los pueblos indoamericanos. Mentira que nosotros tenemos valores profundos. Mentira que podemos tener fe en esta raza nuestra. No nos la pueden ultrajar de esa forma. La estamos defendiendo y la defenderemos. Y por eso no ha bastado con no ha servido que nos llamen comunistas, fascistas, conservadores, extremistas, oportunistas, personalistas. El pueblo es superior a todas esas mentiras y sigue el movimiento en marcha y el movimiento va a triunfar. Y así como les hemos dado estas sorpresas tremendas, y su poder... Los vamos a convocar mucho con la última sorpresa del 5 de mayo. ¿Se ha pensado volver a este pueblo? Hablándole de una especie de revolución japo. Eso no que me proponéis ni más que me vas a oír. Eso le dice y entra en la sonrisa. Aquí no hay. Únicamente porque esos hombres de esa fortuna le venden a 80 centavos la carga de agua a los infelices para poder comer. Y esos vendedores de agua con millones a esa pobre gente son vendedores conservadores y liberales. Y las pobres parias, los pobres parias que tienen que pagar a 80 centavos la carga de agua son conservadores y liberales. Y los unos tienen todos los beneficios y no se pelean por arriba, sino cuando necesitan llegar a las elecciones, entonces siembran el odio entre los de abajo para poder seguir los unos y otros vendiendo a pesar de sus millones a 80 centavos la carga de agua entre los infelices.
eso lo llaman demagogia. Y yo lo llamo elemental justicia. Yo creo que esos son hechos anticristianos, que la oligarquía conservadora no va a cambiar. El doctor Mariano Ospina no va a poder desvirtuar. Eso va contra Cristo y contra Lenin y contra cualquiera. Cuando yo era ministro del Trabajo, peleaba con una gran empresa aquí de cerveza el derecho a que los obreros de Cúcuta tuvieran los mismos derechos de los obreros de esa empresa en las demás partes del cervecera en las demás partes del país. Y eran obreros y empleados conservadores y liberales de Cúcuta. Y mientras tanto la oligarquía plutocrática, conservadora y liberal de aquí trataba de negarle ese infeliz gaje a esos hombres a pesar de los millones y a pesar de que a la hora de entonces conservadores y liberales se unían en la junta directiva para por medio de primas, para por medio de habilidades lograr que el gerente se ganara 120,000 pesos al año en este pueblo de miserables. A eso lo llaman demagogia y yo lo llamo elemental justicia. Y yo lo llamo llamar a un pueblo que está desangrándose y odiándose miserablemente para que haya una oligarquía plutocrática que a través de la oligarquía política oprima a la mayoría de este pueblo que merece mejor suerte. Un pueblo como el nuestro que va a la cabeza del mundo en la mortalidad infantil, lo cual demuestra infuria, impiedad, anticristianismo de una sociedad que se olvida del cuidado del niño. Un pueblo que tiene 3,5 millones de palúdicos. Un pueblo que tiene la deficiencia que tiene el nuestro. Un pueblo que tiene 1.200.000 muchachos sin educación primaria. Que no tiene ninguna cultura técnica para librarse la batalla de la vida. Un pueblo como ese no puede darse el lujo de decir que hay un progreso cuando sin necesidad de ser socialista ni comunista. Cuando una entidad dice que con 12 millones de capital, como lo habéis visto en los periódicos, se han ganado 14 millones en un año sobre 12 millones de capital. ¿De dónde sale ese capital? ¿Quién lo paga y cómo se habla de riqueza? ¿Quién paga esa enorme, esa usurera ganancia de 14 millones en un año sobre 12 millones de capital? Desde luego la oligarquía conservadora y la oligarquía liberal se callan sobre estas cosas. Desde luego al hombre lo miden simplemente para saber cómo les produce más. ¿Les parece que es poco la ganancia que están haciendo un país de 6 o 12 familias que han cogido para sí toda la grandeza? Mientras hay un pueblo de clase media, un pueblo conservador y liberal, un pueblo bajo, un pueblo intelectual, un pueblo profesional que no puede educar a sus hijos, que no puede comer, que no puede pagar, mientras viene la lujuria variante de unos hombres que crean un nuevo candidato plutocrático porque les parece que ha sido poco lo que hasta ahora han ganado. Como decía admirablemente una de las 3 damas de Bogotá, de origen antioqueño, porque las mujeres de Antioquia tienen mucho talento y saben de las virtudes de su raza como nadie, decía el otro día muy graciosamente.
que en esta campaña electoral, después de 50 años, la oligarquía conservadora había encontrado el bien oculto de la encíclica de León XIII. La encíclica va más allá de estas cosas, que yo me la conozco. Es un grito contra esta impiedad. Y cuando hay ese criterio en mí, entonces hablan de comunismo, de desbaratamiento de los cimientos de la sociedad y de la propiedad. Entonces lo que yo no quiero es un pueblo de esclavos sin propiedad, en un país de amos que tengan el control absoluto de la misma. Demagogia por nuestro. Esa verdad que vosotros y todo el país que me oye está sintiendo, sabe que son los problemas de ahora. Nos quieren mantener en la vieja manera de que nuestros campesinos conservadores y liberales se maten, y nuestros estudiantes conservadores y liberales se maten, sin que sepan por qué, para dar espectáculos como los que yo he visto. Cuando la libertad de prensa en Colombia era violada, cuando a los hogares se les admitía perseguirlos y violarlos, cuando el doctor Laureano Gómez tenía que salirse para el Ecuador y nosotros teníamos el valor de levantar la palabra, no para defenderlo a él, sino a la justicia y el derecho entonces consagrada en él. Todos esos oligarcas conservadores, todos esos representantes y diputados que ahora hablan del candidato conservador, estaban conspirando a ver cómo comerciar. ¿Qué me vienen a hablar ellos de restauración moral y de que tienen la bandera de la restauración moral? Farsantes y pequeños, que en la hora del peligro, cuando un liberal respaldado por el pueblo se levantaba a defender a un adversario, ellos rodeaban a los perseguidores del derecho y de la justicia porque creían que era la mejor manera de medrar, ya que las castas oligárquicas, conservadoras o liberales son la misma cosa contra el pueblo que la sufre. Demagogia cuando pensamos que en Colombia debe haber alguna justicia y que el hombre es lo primero. Que no podemos seguir devorados por esta gente insaciable que se apellida con distintos calificativos según las conveniencias. Ya lo habéis visto ahora, como algunos o muchos de los que se llaman liberales, los que están con la candidatura conservadora, claro, si eso es lo que queremos cambiar. La conciencia de los hombres convertida en moneda de estanco para todos los tráficos más bajos. Si nosotros no queremos hablar de palas ni de garlanchas, queremos hablar de la conciencia y de los hombres y de nuestra raza y de la justicia y del derecho y de la fe y del amor y del impulso para realizar las cosas grandes que con este grande pueblo de Colombia se puede hacer. Demagogia cuando uno encuentra en este país hechos inconcebibles dentro de este país. Vosotros sabéis que hay una riqueza que se llaman las cajas de ahorros. Es el dinero de las sirvientas y de los choferes
y de la clase media, y de la empleada y del empleado, y del profesional pobre, y de la maestra de escuela, conservadores y liberales. Cuando hace un año estudié el problema, eran apenas 40 millones de pesos en las cajas de ahorro. ¿Qué se le paga a esa gente? Se le paga el 3% de interés. ¿Quiénes reciben ese dinero? La grande oligarquía plutocrática. ¿Y qué hace con ese dinero? Darlo al 6%. De manera que el trabajo de la criada y del obrero y del chofer y de la clase media conservadora o liberal le sirve a la gran plutocracia conservadora o liberal para que después del enorme esfuerzo que cuesta ahorrar ese dinero no gane sino el 3%, y el hombre que no lo ha trabajado comercie con el esfuerzo de la criada, del chofer y de la clase media. Que nos hablen de esos problemas y no nos hablen de las lanchas. Y no nos hablen cosas que aprendimos en el taylorismo en primer año de Derecho con el doctor Abadía Méndez, en un viejo libro de economía política que nadie consulta y que se llama La economía política de Verbo Abolir. Que nos hablen humanamente, que nos digan qué justicia hay en esto, en un pueblo laborando, en una sirvienta conservadora o liberal, en un chofer, en un empleado, una empleada que trabajan, que les cuesta un esfuerzo inmenso economizar, para que haya una minoría que gana tanto con ese esfuerzo de ese conservador liberal y que es una minoría de plutocracia conservadora liberal. No nos van a engañar ni van a engañar al pueblo hablándole de la religión de Cristo para defender este anticristianismo. Sí, yo no quiero incluir a vosotros, hombres del pueblo colombiano. Yo no sé si me vais a acompañar hasta donde yo estoy dispuesto a ir. Pero en esta gran farsa de los políticos que atravesaron una candidatura de la plutocracia llamándola la candidatura conservadora de Unión Nacional, yo no sé si el pueblo va a ser inferior a sus destinos, va a ser inferior al Perú, a Venezuela o a Cuba, que se han liberado de las cárceles. Yo hablo otro lenguaje, que no es este lenguaje del odio, que no es este lenguaje de las jugadas electoreras, que no es este lenguaje de que en este país el poder tiene que pasar de don fulano para ir a don sultano y volver a ir a don sultano para volver a don mengano y de don mengano para ir a don sultano. Yo no hablo ese lenguaje de toda esta gente cobardona que unas veces se llaman izquierdista, unionista, turbañista o lo que sea y no siendo conservadores, no piensan los destinos de su patria porque tiene atrofiada la luz del espíritu para no ver la realidad de dominación. Otro es nuestro lenguaje. Lo llaman demagógico, pero es lenguaje de justicia que está llamado a una transformación que nadie va a detener. Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí por el secretario. Yo no soy de los caudillos que están llevando a la multitud. Me siento llevado por eso. Tengo fe en
hay un grande ideal por medio. Si el médico, si el enfermo llama en ayuda, estamos obligados a dar